Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gamma Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Tenemos como invitado al candidato a la presidencia de la República del Ecuador, Fernando Villavicencio. Gracias por estar con nosotros. Antes de ir al tema electoral, le quiero preguntar a usted. Usted fue uno de los impulsores de la muerte cruzada, anticipado incluso. Sin embargo, estamos viviendo ya dentro de ella. El presidente debe gobernar por decretos ley. ¿Está generando resultados la muerte cruzada? Tocayo, qué gran oportunidad y muchas gracias a ustedes por este espacio. La muerte cruzada fue una bandera de los pocos legisladores de Villavicencio. Recuerdo hace aproximadamente año y medio, personalmente le dije al presidente Lasso: presidente, usted no va a poder gobernar con estas hienas que tiene la Asamblea Nacional. Hay un círculo en torno suyo que le está engañando, que no le dice la verdad. Ellos quieren pactar con los verdugos y eso en política es imposible. ¿Gente del propio gobierno de Guillermo Lasso? Por supuesto. Por ejemplo, en la aprobación o cuando se aprobó por el Ministerio de la ley tributaria, que fue un castigo a los ecuatorianos, eso fue parte de un acuerdo y yo lo encaré al entonces ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, que atrás de ese acuerdo silente con el correísmo estaba el habeas corpus a favor de Jorge Glass, y así fue. Es decir, la única opción que tenía el presidente Lasso, al no tener un bloque parlamentario decente, digno, democrático, o al no tener fuerzas políticas que no conspiren, era la muerte cruzada. El país este rato estuviese en otras condiciones, pero bueno, finalmente se dio la muerte cruzada. Y si alguien me dice, bueno, ¿por qué Villavicencio anda ahora muy feliz? De alguna manera es por eso, porque fui el único legislador que peleó para que esta gavilla de impresentables, y no está de más el término de legisladores, violadores, glosados, con acciones penales, con un bajísimo nivel ético y político, se vaya a su casa. Y creo que el 90% de ecuatorianos, Tocayo, no se equivoca. Ahora, ¿cómo le damos la vuelta a ese inédito espacio que ha generado la muerte cruzada? Es no eligiendo o reeligiendo a estos mismos impresentables a la Asamblea Nacional. En estos momentos la Corte Constitucional ha demorado las leyes estas de urgencia que envió el presidente de la República, pero se entiende que eso se va a destrabar. Usted fue uno de los impulsores. ¿Cree que será beneficiario, por ejemplo, de la no participación del presidente Guillermo Lasso en las elecciones? ¿Esos votos irán a donde usted, el gobierno, podría empujar su candidatura? Usted fue un gran defensor en el juicio político del presidente Guillermo Lasso, siendo presidente de la Comisión de Fiscalización. Yo defendí la institucionalidad. Los interpelantes carecían de pruebas mínimas, como yo dije, como una metáfora. Ni siquiera tenían una prueba COVID. ¿Sí? No tenían un solo indicio en contra del presidente de la República. No era un problema de Guillermo Lasso. Ese juicio político era una expresión de conspiración para derrocar al presidente, luego tomar el control de la Fiscalía General del Estado, sacar a Diana Salazar, controlar la Contraloría y traer a los prófugos de regreso a este país. Es decir, ellos no tenían razón, no había derecho y finalmente pasó lo que pasó. Ahora, el presidente Guillermo Lasso no tiene excusa alguna para no hacer lo que no hizo en 2 años, porque lo puede hacer con decreto. Ya no está la asamblea que conspira, los impresentables se fueron, entonces ahora haga por decreto lo que no hizo en dos años. Usted se jugó en esa defensa al presidente de la República porque fue igualmente mal visto por sectores en virtud de que usted era el presidente de la Comisión de Fiscalización. Pero en respuesta a aquello, ¿usted esperaba que haya un apoyo del gobierno del presidente Lasso? Lo he visto muy cuestionador de ese gobierno. O sea, ¿que están distanciados o qué puede pasar? Yo no ya en necesito, la campaña, en el fragor de la campaña. No necesito el apoyo del gobierno. Yo sé y tengo suficiente caudal de votos, un río de votos de la gente buena de este país. Entiendo que ahí estará muchísima gente que apoyó a Guillermo Lasso.
Yo mismo voté por Guillermo Lasso en contra de esa estructura delictiva que quería y ahora también quiere volver. Este no es un problema ideológico. Aquí es la gente buena en contra de estos políticos corruptos que quieren volver. Pongamos una gran luz sobre esta sombra. Del Ecuador de la inseguridad, de la violencia, del narcotráfico, de un país tomado por mafias, vamos a dar un salto al Ecuador de la seguridad. ¿Cómo va a lograr la seguridad? Yo me ofrezco. En año y medio, a lo mejor lo único que haga es devolverle al Estado ecuatoriano un espacio sano de sanidad política, ética, humana, económica. Eso es lo único que se puede hacer en año y medio para que venga el gobierno del 2025 a gobernar, a tener un Estado limpio. Nuestra estrategia es sacar, tocayo, amigas y amigos que me miran, que me ven en este momento, sacar, derrotar, someter a todas las mafias que han infestado, que han contaminado el sistema sanguíneo del Estado, empezando por la mafia política. Porque usted sabe, y sabe el mundo, que donde el narcotráfico sentó raíces, solo se pudo hacer gracias al apoyo político, del poder político. En México, por ejemplo, cuando los mexicanos y latinoamericanos vemos esa imagen del presidente Manuel López Obrador abrazando a la madre del Chapo Guzmán, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la fotografía que queda en el ojo del latinoamericano? Que el poder político protege y encubre al narcotráfico. ¿Cuáles son los carteles que están en el Ecuador? Los carteles que los protege el poder político mexicano. ¿Aliado con quiénes? Con los carteles que producen la cocaína en Colombia. Entonces, la lucha en contra del crimen organizado no es una lucha exclusiva del gobierno y del pueblo ecuatoriano, es una lucha transnacional y esa es la invitación a fortalecer, tocayo, un acuerdo profundo con el gobierno de Estados Unidos, con la comunidad europea, con el propio gobierno del presidente López Obrador. La tarea para someter a las mafias del narcotráfico no es una tarea solo del Estado ecuatoriano, es una tarea transnacional. ¿Cómo lograr que sea efectivo ese trabajo en conjunto? Porque el gobierno ha tratado de hacerlo y lamentablemente continúa la delincuencia. Primero con inteligencia. Las batallas y las guerras en contra del crimen organizado se logran con inteligencia. Estados Unidos tiene una gran capacidad de apoyo logístico en inteligencia para identificar a las estructuras criminales que operan desde afuera y desde adentro. Por ejemplo, ese aporte es clave, fundamental. Rastrear el dinero sucio, el dinero de la corrupción y del narcotráfico en el sistema financiero americano. Esta lucha también es importante. Bueno, gran parte de lo que se ha descubierto lo han hecho ellos en los Estados Unidos, mis sí, propias, con denuncias claro, suyas y de otras personas. No, eso es importantísimo y hay que seguir. Pero, por ejemplo, al Perú llegan 1.000 militares en cooperación de los Estados Unidos con el gobierno de Dina Boluarte. ¿Usted podría pedir algo similar? No solamente eso, mucho más. Si bien no es necesario ahora tener una base militar, pero con las nuevas tecnologías, por ejemplo, Estados Unidos tiene aviones, ¿sí?, encargados específicamente de facilitar información, de rastrear a los operadores del narcotráfico y otros delitos. Por ejemplo, la fuga de combustibles en alta mar, que alimenta a las operaciones delictivas y a grupos mafiosos. Entonces, a mí cuando me dicen qué tiene que ver la lucha contra la corrupción y el crimen organizado con el presupuesto general del Estado, pues tiene que ver todo, porque si combatimos al crimen organizado, que se lleva el 15 y el 18% del diésel subsidiado para alimentar a la flota china y a otras operaciones ilegales, y si Estados Unidos nos ayuda a identificar a estos operadores criminales, el presupuesto general del Estado va a tener un gran alivio de 400, 500 millones de dólares que hoy se destinan a subsidiar los combustibles como el diésel, por ejemplo. ¿Usted cree que se está atomizando el electorado en virtud de los varios candidatos que existen? ¿Cómo va a llegar al 20 de agosto usted? ¿Cómo se ve? El país está pensando y sabe, el país es inteligente. El mapa electoral está clarísimo. Podemos tener 10, 20, 35 candidatos. El escenario final quedará, el mapa quedará así. Entre aquellos que quieren volver a tomar el poder para liberar a sus delincuentes, ¿sí?,
en aquellos que quieren volver a establecer un sistema de sobornos y de corrupción, aquellos que quieren volver, ¿sí?, para que Patricia Ochoa de Gabela siga llorando la ausencia de su esposo, de Jorge Gabela, aquellos que quieren volver para seguir en la impunidad y aquellos que le plantean un Ecuador distinto, un Ecuador seguro, con democracia, con derechos humanos, con libertad de prensa. Y ese es el 80%, el 85%, digamos así, el 80% de ecuatorianos. Al final el tablero está claro. Entre esta estructura delictiva, bañada de partido político, que es el correísmo, y el único que les puede derrotar, aquel que ya los derrotó, porque yo ya triunfé sobre ellos. El líder mayor en diáspora eterna, en fuga, está en esa condición gracias a nuestro trabajo del periodismo de investigación, a una fiscal valiente como Diana Salazar. Es decir, el partido final de este proceso electoral será entre el representante de esta estructura delictiva y de un Ecuador justo, sano y decente, Villavicencio. Muchas gracias por haber estado en nuestro espacio. Habrá oportunidad durante la campaña para seguir dialogando. Tenemos que hacer un corte comercial. Retornamos inmediatamente en su espacio Fernando Aguayo, América. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Santo Domingo será la ciudad sede de la gala final Miss Ecuador 2023. Este 1 de julio a las 19:30 por la señal de Gamavisión. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Permanentemente estamos haciendo llamados a construir un país con futuro para los ciudadanos. Hace pocos días la Cámara de Industrias emitió un comunicado y llamó a la unidad. Se espera que ahora, en esta etapa preelectoral, se pueda difundir precisamente esa idea de construcción de país. Tenemos al ingeniero Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industriales. Vamos a dialogar con él. ¿Cómo es posible que hayan leyes que fueron enviadas por el presidente de la República para mejorar la economía y que se encuentren en la Corte Constitucional? ¿Ese llamado es a todos? Gracias, Fernando. Un gusto estar en el programa. Sí, lo que buscamos es que las cosas pasen. O sea, yo creo que hay que poner el sentido de urgencia que necesita el país. Tenemos prácticamente todo este año esperando que se den cosas importantes para la generación de inversión y que a través de la generación de inversión se generen las plazas de trabajo que necesita el país. Creo que hay dos proyectos en la Corte Constitucional, proyectos que esperemos que terminen de ser aprobados. Los dos proyectos, uno es generarle más dinero a los ecuatorianos para que eso vaya al consumo, y en el otro es buscar que capitales locales y extranjeros puedan hacer inversiones a través de las zonas francas. No se entiende que cuando se toma la decisión de bajar los impuestos haya quien esté buscando de una u otra forma un obstáculo. Eso no es entendible, no es razonable. Así es, y yo creo que está claro la urgencia del caso. El bajar impuestos va a generar que más ecuatorianos tengan dineros en sus bolsillos y que puedan generar consumo en la economía. Eso es favorable para el país y yo creo que esperamos que sea dado el paso por la Corte Constitucional para que entre en vigencia y se tenga ese beneficio. Y en el segundo proyecto, el que es de zonas francas, yo creo que es un proyecto que lo viene trabajando el gobierno y que realmente es favorable para los sectores productivos, el precisamente atraer capitales para que vengan a zonas francas y puedan invertir en temas industriales, de servicios, de logística, y obviamente no es solo el efecto de beneficio para esas inversiones, sino lo que genera el efecto virtuoso de generación de trabajo, y esos trabajadores que hoy no tienen trabajo van a entrar a consumir también en la economía. Los niveles de inversión en el Ecuador han sido sumamente bajos, las cifras oficiales lo demuestran.
Quizá este tipo de marco legal, como una zona franca en la que pueden invertir nacionales y extranjeros, ¿podría catapultar a que haya mayor inversión productiva en el Ecuador? Bueno, y lo hemos visto en otras zonas francas como Colombia, República Dominicana, Costa Rica, que han tenido inversiones en sus zonas francas, en el caso de Colombia de 11.000 millones, República Dominicana cerca de 6.000 millones, Costa Rica 1.000 millones. Entonces, hay ejemplos. En este proyecto de ley se ha tomado lo mejor de esas zonas francas para generar incentivos, no solo tributarios, de comercio exterior, que permitan que la inversión que venga a las zonas francas va a estar exonerada de impuesto a la renta por los 10 primeros años, y si son en zonas fronterizas, 15 años. 15 años. Y posterior a ese tiempo, también tiene una reducción de 10 puntos en impuesto a la renta. Entonces yo creo que es un beneficio interesante para atraer las inversiones al país. Se ha dicho claramente que estas inversiones tienen que ser nuevas, no de empresas que ya están instaladas en el país. ¿Van a tener el cuidado ustedes dentro del gremio industrial? Bueno, en el caso de las zonas francas tienen que ser compañías nuevas que se constituyan para que sean inversiones precisamente nuevas. Pero esto lo que permite, el enfoque de la zona franca es para la exportación de productos, pero también se puede lograr economías de escala y puede haber producción que quede localmente pagando los tributos en una competencia justa con el mercado. Eso es lo importante de una zona franca. La ley establece un porcentaje se puede vender dentro del país, pero el resto es para exportación. Mayoritariamente es para exportación, pero se puede vender dentro del país pagando los aranceles que corresponden, y obviamente sobre ese ingreso no hay liberación de impuesto a la renta. Usted se encontró aquí en el set de nuestro programa con el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Logró dialogar con él porque este tipo de inquietudes deben llegar hasta los candidatos sobre qué es lo que plantea, por ejemplo, el sector privado para un mejor desempeño futuro a favor del país. ¿Qué es lo que dialogó con él? Bueno, hemos conversado, y un poco la idea es precisamente tener reuniones en las cámaras de producción para conversar de las inquietudes con él y los otros candidatos una vez que estén ya oficializadas sus candidaturas, ¿no? Pero sí es importante conversar y ver lo que nos preocupa a los ecuatorianos. Nosotros decíamos en el comunicado, una de las principales preocupaciones es la seguridad, pero también nos preocupa la inversión, el empleo, la educación, temas de desnutrición infantil. Entonces son grandes temas que creo que 3, 4 debe centrarse el gobierno, que va a estar año y medio, ¿no? Tan importante es ese diálogo con los candidatos que, por ejemplo, sobre los tratados de libre comercio, que se sabe, aun cuando se firmen, estos deben ser ratificados por los congresos. Bueno, que los candidatos digan qué van a hacer con sus legisladores con esos acuerdos de libre comercio. Está firmado con Costa Rica y China. Y con China. Ya, dentro del proceso ya ingresó a la Corte Constitucional el de Costa Rica. Realmente debería también salir con ya la aprobación de la Corte Constitucional para que esté listo para cuando haya la nueva asamblea. En el caso de China, tiene que ingresar primero a la Corte Constitucional y seguir el proceso. Yo creo que eso no se debe detener, y el gobierno que venga debe mantener las cosas buenas que ha logrado este gobierno que está saliendo y buscar precisamente en la parte comercial finiquitar estos dos acuerdos que son importantes. Obviamente China tiene un peso importante en nuestro comercio exterior, hoy es el principal socio comercial de Ecuador en productos no petroleros, y realmente el acuerdo genera mucho beneficio, no solo para exportadores actuales, sino para nuevos exportadores, y también para la industria local le permite traer materias primas y bienes de capital con cero arancel, que permite que nuestra industria tenga mejores costos para también buscar exportar a otros países. Son esos temas los que tienen que ser dialogados con los candidatos, porque recuerde usted, si llega uno de ellos a la presidencia y no está de acuerdo con tratados de libre comercio, bueno, no van a dar paso a un acuerdo internacional. Exactamente, yo creo que lo importante es poner los temas que nos preocupan a todos, por ejemplo, unos acuerdos comerciales. También va a haber una consulta que creo que fue un error que quede en la misma elección, y que realmente es un tema muy importante. O sea, yo creo que todos defendemos el medio ambiente, la sostenibilidad,
pero hoy existe tecnología para poder explotar el petróleo sin afectar al medio ambiente. Entonces, esa fue una de las preguntas que le hice. Y los recursos los requiere el pueblo ecuatoriano. Y realmente ya están contemplados y realmente lo que deberíamos buscar es cómo obtener el petróleo de forma sin afectar el medio ambiente y hay la tecnología para hacerlo. Tenemos que hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente en su espacio Fernando Aguayo, América. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Santo Domingo será la ciudad sede de la gala final Miss Ecuador 2023, este 1 de julio a las 19:30 por la señal de Gamavisión. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Expo Industria 2023 es el gran evento que se va a realizar en la ciudad de Guayaquil, en el Hotel Hilton Colón. Quisiera que nos indique quiénes vienen, expositores nacionales, también extranjeros, y qué es lo que se busca con esta feria. Claro, Fernando. Esta feria, la Expo Industria 2023, es su cuarta edición. En esta cuarta edición es una feria, la feria industrial más importante del país. Contamos con más de 120 expositores. Dentro de eso vienen expositores del exterior, de Brasil, Colombia, Argentina, Nicaragua. Vienen misiones, de hecho, 2 misiones de Colombia que están en el marco de la feria. Y adicional al espacio ferial, que es un espacio en el cual la industria y su cadena logística muestra las últimas tendencias. Tenemos 2 charlas magistrales, una el 13 a las 6 de la tarde con Regina Ortiz, que viene a hablar sobre inteligencia artificial. Ella es parte de Google Perú, y también viene Rances, se me va el apellido, Rances Gallego, que él es de OpenText y de la IE University y viene a hablar sobre el futuro del trabajo. Las tecnologías van a cambiar las modalidades de los trabajos en las empresas y es cómo tiene que adecuarse los colaboradores a las nuevas tecnologías y no verlas como una amenaza, sino como un complemento para mejorar su trabajo. En eso hay que trabajar también con la academia para que las carreras estén acordes a las nuevas tecnologías. Como tiene que ser, en el Ecuador siempre se ha trabajado de espaldas el gobierno y su plan de desarrollo de espaldas a la academia. Es el momento, y el de la transformación tecnológica, el que debe llevarnos en un solo objetivo. Así es, o sea, yo creo que la tecnología debe ser vista como algo positivo que nos ayuda a mejorar la productividad en las empresas, ayuda también a los colaboradores a que puedan desempeñar mejor su trabajo. El tener hoy información para tomar decisiones es sumamente importante y a través de la tecnología se cuenta con esa información. Por eso es importante y hacemos la invitación, la entrada es gratuita a la Expo Industria, los esperamos el 13, 14 de junio, la inauguración es el 13, 8:30 y de ahí vamos a estar, como dije, el 13 y 14 en la Expo Industria, la feria industrial más importante del país. La inteligencia artificial, en el buen sentido, coopera, colabora al bienestar de los ciudadanos y es por eso que ustedes han tomado como tema para esta exposición. Claro, a ver, todos sabemos la tecnología y lo que hoy hace la inteligencia artificial. Hay lo que es el GPT, el chat GPT, que permite precisamente que se tenga la información a través de inteligencia artificial, pero lo que debemos buscar es que las personas aprovechen esa información para precisamente hagan buen uso de la información y puedan realizar y tomar mejores decisiones a la hora de hacer su puesto de trabajo y obviamente en las empresas al tomar decisiones de inversión. En estas exposiciones, y tendremos a uno de los expositores aquí en nuestro programa, se va a hablar de lo que más preocupa a la gente, esto de que pueden quedar fuera de sus labores. Esas personas pueden tener una reinvención
a través, por supuesto, de la formación de su talento en otras áreas. Claro, lo importante es que uno vaya de la mano con la tecnología, no temer a la tecnología, sino comenzar a prepararse para poderla utilizar. Yo digo que siempre la tecnología está al servicio del ser humano, no es lo contrario, no viene a quitarle el espacio al ser humano, pero sí creo que se van a crear nuevas oportunidades, nuevas carreras que obviamente los jóvenes deben irse adecuando y los que ya están en la carrera empresarial adecuándose para poder con esa tecnología mejorar su puesto de trabajo. ¿En esta feria se van a hacer transacciones económicas comerciales? Bueno, dentro de la feria tenemos también un espacio que siempre tenemos en la Cámara, en esta Expoindustria, con emprendedores, que precisamente damos espacio para que puedan tener acceso a grandes empresas y mostrar sus productos. Obviamente también se cierran negocios comerciales en el sentido de que está toda la cadena de la industria y obviamente hay expositores de maquinaria, de productos, de materias primas y es una oportunidad precisamente para mejorar procesos dentro de la industria. ¿Se va a aprovechar la presencia de expositores internacionales para la transferencia de tecnologías para tener una mejor empresa y una mejor industria? Bueno, realmente expositores vienen de Brasil, Colombia, tenemos de Argentina y Nicaragua están viniendo en esta feria. Y adicionalmente hay dos misiones que están en el marco de la Expoindustria de Colombia que están llegando al país también para eso. Muy bien, muchos éxitos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Amigos, recuerden ustedes, tienen una cita la próxima semana en Fernando Aguayo, América, a través de Gamavisión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Que verdaderamente cuando uno se encuentra pero muy mal administrado, por lo tanto equivocado con un país que tiene su El subcontinente, porque si bien es cierto, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. tenemos al fondo a la catedral, acá el Palacio Municipal, precisamente con la política económica del presidente Lula da Silva.